Capítulo 1, Voces parte y un mundo nuevo. Incluso los bosques más poderosos comienzan con un simple retoño. No importa cuán fuerte sea la tormenta, no importa cuán cruel se vuelva la vida, el retoño encuentra una manera de convertirse en algo maravilloso. Es la historia prometida por tantas cosas en la vida, ya sea la escuela o los libros, los programas de televisión o las películas. Una idea tan agradable que con demasiada frecuencia resultó ser un espejismo. La realidad era a menudo una bofetada en la cara. Y George, que vivía en un hogar de acogida desde que tenía 5 años, recibía uno diariamente. Incluso en su 13º cumpleaños, lo único que celebraría sería su 8º año aquí. Poco después de medianoche, la lluvia caía contra la ventana y el viento pasaba aullando. Un regalo de cumpleaños típico. Hemos terminado. Tenemos contacto. Rápido, podría romperse de nuevo. ¿Sí? Debemos darnos prisa ahora. Ahí está. En una habitación polvorienta, junto con docenas de sus compañeros roncando, George se retorció y se dio vuelta en su cama. Los relámpagos que atronaban a lo lejos lo habían mantenido despierto toda la noche, para su frustración. Ahora, justo cuando pensaba que había conseguido algo de paz y tranquilidad, las voces empezaron a hablarle. George. No hay tiempo para que te lo expliquemos, pero tienes que escucharnos, ¿de acuerdo? Vamos, estoy intentando dormir aquí. No necesito otro golpe en los dedos para que todos se rían, tu mundo entero está a punto de dar un vuelco, pero no tenemos otra opción. Te necesitamos. Todos en el Abate te necesitamos, NGH, El Salvador es un caballo de Troya. Los grilletes alrededor de El Abate se están apretando y puedes romperlos. Serás lo que siempre quisiste ser, lo prometemos. Déjame tener un cumpleaños medio decente por una vez, por el amor de Dios. Sabemos lo que sientes acerca de tu vida. Tus luchas. Tu dolor. Yo mismo lo he sentido a través de las ondas del tiempo, este será un duro despertar, George. Lo sentimos mucho. Pero tendrás mucho más si te mantienes fuerte. Promesas vacías, voz en la cabeza. Pero más vale aceptarlo. No es que la vida aquí vaya a ninguna parte, simplemente abre los ojos en un momento, la oscuridad que rodeaba a George desapareció en un instante, y los sonidos del viento y la lluvia que asaltaban la casa de acogida desaparecieron con ella. Todo quedó en silencio como un ratón. Una muestra de la muerte antes de que el débil canto de los pájaros llegara a sus oídos, al igual que un dolor que le subía por el pecho. Abrió los ojos a un cielo azul brillante. NRGHHH, ¿qué demonios? George se arrodilló y un empujón salió de su boca a mitad de camino. De alguna manera esta mañana fue peor de lo habitual. Me quedé dormido debajo de un armario anoche. No me lo haría más difícil, dijo, frotándose la cabeza, antes de que lo golpeara. Espera, ¿qué es este lugar? ¿Otro sueño? Genial, un elegante país de ensueño antes de despertarme nuevamente en la casa de acogida, justo lo que necesitaba. Atrás quedó la ciudad y los demás durmiendo en sus camas, atrás quedó el frío suelo de madera y la puerta que salía del dormitorio. En cambio, estaba cara a cara con un arroyo, rodeado de árboles por todos lados. Sus fosas nasales estaban repletas del aroma de hierba fresca, hojas crujientes y flores florecientes. El aturdimiento persistió mientras George se ponía de pie. Nada se sentía bien. Cara, pecho, brazos, piernas, todo parecía condensado. Lo más extraño de todo fue la sensación que fluía por su columna vertebral. Lo único normal era lo sediento que tenía. Sin pensarlo, caminó hasta el arroyo y bajó la cabeza para beber de él. No hubo ningún sabor desagradable ni ningún sermón por parte de la directora de no beber agua sucia. Al contrario, estaba claro. Refrescante. Maravilloso incluso para tocar, y todo eso a pesar de ser un sueño. George metió las manos y se salpicó la cara, luego bebió un poco más. Agua fría en medio de un bosque y, sin embargo, no podría estar más feliz. Ah, esto es fantástico. Esta es el agua más sabrosa que he probado jamás. Es incluso mejor que él. Se quedó congelado como si una aguja venenosa le hubiera perforado la piel. Abajo en el agua había un reflejo, pero George no se vio mirando hacia atrás. En cambio, vio una pequeña criatura parecida a una nutria mirando hacia atrás. Primero con una expresión feliz y luego terrible. ¿Qué? Su pie se movió hacia atrás sobre la hierba.
Siguió el reflejo del animal. George negó con la cabeza. Nada cambió. El reflejo siguió siendo el mismo. Una pequeña criatura con cara blanca, ojos negros y orejas triangulares a ambos lados de la cabeza. Su pecho estaba cubierto de pelaje azul claro y lucía una concha marina. George se abofeteó con sus pequeñas manos. Ese es un Oshawott, pensó y luego hizo una mueca en un abrir y cerrar de ojos. Espera, me golpearon en la cabeza otra vez. ¿Oshawott? ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso lo primero que vengo, y no nutría? George se alejó del arroyo. Tenía que ser un sueño, o eso creía con todo su corazón. Independientemente de lo que estaba bien y lo que estaba mal, la situación en cuestión era mucho más apremiante. Varado en un lugar que nunca había visto antes, sin nadie cerca que lo ayudara, si es que estaban dispuestos a hacerlo. Con el ceño fruncido, se sentó contra el tocón de un árbol, jugueteando con la concha en su pecho, que era extrañamente resistente y afilada para una concha. Vale, puede que sea un sueño, pero no voy a esperar a que termine por aquí, ¿o no? No hay posibilidad de que alguien me saque de este lío, y tiene que haber depredadores a los que les encantaría sacarme un trozo ahora mismo por aquí. Debemos estar acercándonos ahora. Ja, he dado un gran paseo solo para encontrarlo. ¿En qué clase de Pokémon crees que se ha convertido? Eso no importa. Terminemos con esto de una vez y ahorremos al mundo entero mucho derramamiento de sangre. Fin de la historia. Las orejas de George se levantaron. Compañía. Una voz pesada, parecida a la de una bestia, y una femenina que sonaba autoritaria, como si la directora también hubiera venido a este mundo. Temiendo lo peor, saltó y corrió hacia los arbustos, con los pasos torpes y desenfocados, todo mientras se acercaba el golpe de los pasos pesados. Las ramas lo pinchaban por todos lados y las raíces de los árboles lo hacían tropezar de cara. No importaba cuánto dolor y manchas de barro recibiera, tenía que irse. Su única fuente de alimento había desaparecido, así de simple. Jaja, no le tengo miedo a un poco de agua. Skull, eres en parte rock. Tu actitud hará que un día te maten. Oye, eso ya lo sé, Terez. No me detendrá. Tampoco detendré a Lotersider. George siguió corriendo. ¿A dónde? No lo sabía. A cualquier lugar alejado de las voces en el arroyo. De arbusto a rama, de tocón a montículo de tierra, estaba sin aliento, pero no se atrevía a detenerse ni siquiera para descansar un poco. No importaba lo dolorosos que fueran los constantes tropiezos y rasguños, no podía parar. ¿Qué pasaría si lo alcanzaran? ¿Qué destino despiadado le esperaba entonces? ¿A dónde carajo voy? No puedo quedarme por aquí. Esos pasos sonaban como los de un dinosaurio gigante. No voy a convertirme en el almuerzo de un dinosaurio, maldita sea. La adrenalina había tomado el control, provocando que chocara contra un bulbo manchado de forma extraña. George cayó de espaldas al suelo. Un extraño murmullo llenó el aire. Shiro. Ah. La bombilla, no, el Shromish se volvió hacia George. Gritó mientras lo miraba fijamente y luego comenzó a temblar. Aterrorizado, George se puso de pie de un salto y corrió. La paz del bosque se vio perturbada cuando otros Shromish fueron alertados por los gritos, su ira se centró como un láser en el intruso en medio de ellos. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de George. ¿Por qué no puedo despertarme ya? Con la visión borrosa y los pies doloridos más fuerte que nunca, George estaba al borde del abismo. Poco a poco se dio cuenta de que no se trataba simplemente de otro sueño que salió malo de una fantasía de la que seguramente saldría. El dolor, el agotamiento, la suciedad bajo sus pies, todo era demasiado vívido para eso. Un viento frío chilló detrás. Sonaba como si la naturaleza misma gritara de dolor. Fuera lo que fuese, el murmullo cesó. Ningún sonido lo reemplazó. A salvo por el momento, George se estrelló contra un árbol y se deslizó por la corteza, jadeando en el proceso. La fuga no había sido amable con él. Estaba cubierto de barro y arañazos por las numerosas caídas y ramas que había raspado. El barro no solo manchaba su pelaje, sino que también lo probaba en su boca y ningún escupitajo hacía que el sabor desapareciera. Le dolía la garganta y le palpitaba la cabeza, sentía como si sus pies estuvieran a punto de pudrirse. Confundido, el pequeño cuerpo de George se desplomó, con las manos apoyadas en el caparazón adherido a su pecho. ¿Esas voces, qué son? ¿Por qué me siguen?
George miró a su alrededor. Una suave brisa balanceaba la vegetación cercana. El susurro de las hojas de arriba era un pequeño consuelo que necesitaba desesperadamente. Le dio la oportunidad de pensar. Sobre las voces en la oscuridad, sobre las voces que lo siguen en la luz y, sobre todo, sobre su propio cuerpo. El dolor se desvanecía, pero sus ojos no le jugaban una mala pasada. Entonces, estaba en mi cama, esperando que comenzara mi cumpleaños. Entonces vinieron voces, me dieron una charla vaga y ahora soy un Oshawott. En medio de un bosque, perseguido por otras voces y hongos vivos. Shromis. De alguna manera eso da vueltas en la lengua, igual que Oshawott pasó algunos dedos por el pelaje azul que rodeaba su concha marina. Como era un Oshawott, no se trataba de una concha común ni corriente, sino de un arma. Lo suficientemente resistente como para cortarse las yemas de los dedos, si no tenía cuidado. Poco a poco, su respiración se calmó hasta alcanzar un ritmo bastante normal. Lo que pasó por ordinario en un cuerpo tan pequeño, de todos modos. Este soy yo ahora. Justo cuando las cosas no podían volverse más extrañas, la vida es solo una sorpresa tras otra, ¿no es así?, susurró para sí mismo. ¿Y qué dijeron otra vez sobre necesitarme? Bueno, siempre quise hacer el bien en el mundo. Marca la diferencia, ayuda a quienes lo necesitan. No es que sepa cómo, pero la idea es agradable. Los ojos de George se sintieron atraídos por el área circundante y sus oídos se movieron hacia adelante y hacia atrás por curiosidad. Desde el espeso dosel que se extendía sobre nuestras cabezas hasta las enormes áreas de vegetación, el bosque tenía un aspecto primigenio. Salvaje, fuera de control, con solo la vaga sugerencia de un sendero aquí y allá. No hay más orden del que un animal podría traer. Por desgracia, esa idea fue refutada por un árbol cercano. Se habían cortado trozos de su corteza, siguiendo un patrón que parecía letras de algún tipo. Parecía, huellas, de algún tipo. Como si alguien hubiera garabateado formas en la arena y les hubiera atribuido significados. Y, sin embargo, a pesar de nunca haber visto letras como esta, George podía entender lo que decía. Perfectamente. El dragón lo sabe. No te niegues a ti mismo, saltó del muñón, arrastrando la cola por la tierra mientras miraba más de cerca el texto. La madera de abajo parecía desgastada, algo húmeda por las viejas lluvias. George tragó saliva. Bueno, entonces hay una civilización aquí. No estoy solo, supongo, pero ¿quién escribió esto? ¿Y qué significa? ¿Quién es el dragón? Y. ¿Por qué puedo leerlo? Supongo que es la misma razón por la que sé lo que son los Oshawott, o por la que yo mismo soy uno. De repente, los arbustos cercanos temblaron violentamente. George se apartó de sus pensamientos y se protegió el pecho con ambos brazos. ¿Quién está ahí?, gritó, abriéndose paso a través del dolor en sus pies para ponerse de pie. Él no quería correr ningún riesgo. No después de la primera persecución. Con los puños pequeños apretados y los dientes apretados, observó como un brazo rojizo sobresalía del arbusto. Y así como estaba preparado para enfrentarse a su nuevo visitante, también estaba dispuesto a reservarlo. ¡Ah! Se abrió paso entre los arbustos. Eran más gruesas que cualquier planta anterior y le costaba mantener el equilibrio. No pasó mucho tiempo hasta que cayó en una oscura zona de vegetación. Las ramitas de todos lados pinchaban y empujaban. George luchaba por llegar a un punto de luz más adelante, con su único boleto fuera. Una vez cerca, se lanzó hacia adelante, con los ojos cerrados, esperando lo mejor. Con un ruido sordo, algo de su tamaño chocó contra él y cayó de espaldas. ¡Ay! ¡Ah! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay! George se frotó la frente antes de volver a abrir los ojos. Fue recibido por la visión de un lagarto naranja mirándolo. Podrías haberte lastimado allí. Las orejas triangulares de la cabeza de George quedaron planas contra su cabeza. Puedes hablar, dijo, con los ojos más anchos que los de un insecto. El lagarto gorjeaba y su cola en llamas parpadeaba detrás de él. ¿Sí? ¿Por qué no lo haría? Las mejillas de George se enrojecieron. Oh, bueno, no estoy acostumbrado a ver quiero decir, no estoy acostumbrado a ver Charmanders hablar, eso es todo. Por favor dime que hay otros que dirían eso. Nunca había escuchado una charla antes. No de dónde, no de dónde soy.
El lagarto, cuyo revelador cuerpo naranja y cola en llamas eran inconfundibles para cualquier otra cosa, cruzó los brazos. ¿Eres raro? ¿De dónde eres? Preguntó, inclinando la cabeza hacia la derecha. George chasqueó la lengua y sus orejas volvieron a caer hacia atrás. Bueno, ¿en qué me he metido? Estoy cubierto de tierra y ahora estoy hablando con un Charmander, todo mientras soy un Oshawott. ¿Y ahora me hace preguntas? ¿Qué hago? No puedo simplemente decirle la verdad, ¿verdad? ¿Me creería siquiera? ¿Atacaría? George puso sus manos contra su pecho y respiró profundamente. Tengo que sacarlo a la luz ahora. Ni siquiera puedo convencer a la directora de que hice bien mi tarea. Está bien, esto va a sonar raro, pero en realidad soy un humano. Aunque yo, el Charmander saltó hacia atrás, con los ojos muy abiertos. Un humano. Pero te pareces a cualquier Oshawott común y corriente. George hizo una mueca y luego respiró profundamente otra vez. Lo sé. Pero no miento, lo juro. Nadie espera dormir un momento y luego despertarse en medio del bosque inmediatamente después. Me siento como si me hubiera atropellado un coche. ¿Un coche? Oh, George miró hacia un trozo de hierba vecino. Por supuesto que no sabría lo que es un coche, veamos aquí, es como una gran caja de metal. Muy rápido. Es como ser golpeado por un acero, Miltank, supongo. Dijo con las mejillas hinchadas y una sonrisa incómoda. El Charmander lo miró fijamente. Nada le hacía compañía a él ni a George, aparte de un aullido del viento, antes de que el lagarto rojo estallara en risas. Jaja, realmente no eres de por aquí, ¿verdad? George respondió riendo nerviosamente. Supongo que se podría decir eso. Parece que no tendré que luchar para salir de esto, eres raro. Pero me gustas. El Charmander dio un paso hacia George, quien simplemente se quedó de pie y observó. Para ser un extraño en medio del bosque, sin duda era un tipo muy alegre. Especialmente para un lagarto con cola en llamas. ¿Tienes un nombre? George miró primero a ambos lados antes de atreverse a responder. Bueno, mi nombre es George. ¿George? ¿Ese es un nombre extraño, lo es? Seguro que lo es. Debe ser un nombre humano, ¿verdad? Tiene sentido, en realidad. Sí, George. Creo que me gusta, es único. El Charmander puso una sonrisa fuerte y segura. Soy Blitzer. Dijo, con un dedo apuntando hacia su pecho. El Oshawott chasqueó la lengua. Y él dijo que soy yo el que tiene el nombre raro, está bien, Blitzer, supongo. Eso también es único, ¿verdad? Claro. Nada supera ser único. Estoy seguro de que lo sabes todo, ¿verdad, George? Yo, claro que sí. Dijo Jorge. Nadie es más único que yo. Bueno, a menos que haya otras personas convertidas en Pokémon caminando por aquí, ese es el espíritu. Tú y yo, vamos a ser los mejores amigos, George. Puedo sentirlo. La llama en la cola de Blitzer se encendió. George protegió sus ojos de la luz. De alguna manera, había olvidado un poco esa llama que ardía en el extremo de la cola de Blitzer. Oye, ¿qué pasa? Oh, es solo el fuego allí, eso es todo, dijo George, pellizcándose las mejillas. Blitzer se rió. Jaja, no eres el primero. Me felicitan por ello todo el tiempo. Oh, vaya, Blitzer, realmente estás lleno de vida. Es genial. Eso sí que es genial. George miró la concha marina que tenía en el pecho. ¿Crees que la gente también notaría mi chuleta? Claro. Creo recordar haber oído que los Oshawott están destinados a convertirse en grandes guerreros a través de esos proyectiles. George levantó un ojo. ¿Guerrero? Yo. Pensó para sí mismo. Quedó tan desconcertado que saltó de un golpe repentino al pecho. Oye, ya sé, ¿por qué no volvemos a mi casa? Estoy seguro de que a mis padres les encantaría verte. Y quiero saber más sobre ti también. Oh, sí, eso suena bien, pero ¿no se verían un poco sucios? Dijo George mientras se rascaba la nuca, para gran diversión del Charmander. Siempre llego a casa con ese aspecto. Estarás bien, no te preocupes. El pueblo no está tan lejos de aquí. Blitzer le señaló a George una parte discreta del bosque. Vamos, vámonos. Oh, casi lo olvido. El resto también estará feliz de verte. Y así, George y Blitzer siguieron su camino a través del bosque. George respiró tranquilo, incluso mientras el dolor en su cuerpo continuaba.
Fue agradable saber que no todo en este mundo lo atacaría de inmediato. Además, algún tipo de civilización estaba a la vuelta de la esquina. Nada espectacular, con toda probabilidad, pero después de vivir en una ciudad gris durante años, eso no fue malo. Aún así, ¿qué pasaría ahora? Esas voces de la transmisión todavía están ahí. Los había perdido por ahora, pero no había posibilidad de que simplemente se hubieran rendido. ¿Podría evitarlos para siempre? No parecía haber manera de regresar a su cama. Pero aún más impactante fue el Charmander que había conocido. ¿Seremos los mejores amigos, George? En la mente de George persistían innumerables preguntas, pero no dudó de Blitzer ni por un segundo. Joven, lleno de energía, feliz y optimista ante casi todo lo que George le había dicho. Puede que solo se conocieran desde hacía 10 minutos, pero George se sentía seguro de seguir sus pasos. Quizás, después de todo, conduciría a una vida mejor. Capítulo 2, bienvenidos a Greenfield. Allí. Allí. ¿Lo ves? Blitzer señaló hacia un campo abierto en la distancia. Sin embargo, George no lo siguió. Con el viento soplando en sus caras, mirar hacia adelante no era una perspectiva agradable. Demasiado frío, demasiado áspero para los ojos y demasiadas posibilidades de que terminara con una hoja en la boca, dada la fuerza con la que crujían los árboles por todo el viento. Los pájaros chirriaban por todos lados y el leve chirrido de los insectos sonaba justo debajo. Está bien. Veamos qué más sé. Ese es un Taillow, se nota por la franja roja. Entonces tenemos un aspecto extraño, sin mantequilla. No, más bien Bibilion. Y qué asco, esa es una gran espina. Hola, George. ¿Eh? George tropezó hacia atrás sobre su cola, con las orejas sonando como un timbre. ¿Por qué gritas? El pueblo, George, el pueblo. Blitzer saltaba arriba y abajo, levantando los brazos en el aire con cada salto. ¿Vienes o no? Sí, por supuesto. Simplemente me distraje, tratando de descubrir qué Pokémon es que Blitzer cruzó los brazos. Ya me lo imaginaba. Dijo con una sonrisa petulante que emanaba de su rostro. Sabes que he estado señalándolos por una razón, ¿verdad? Si tienes alguna pregunta relacionada con Pokémon, pregúntala. No hay vergüenza en eso, somos amigos. ¿Verdad? Sí, George se frotó la cabeza. Algo en el aire apestaba a sudor. Siguió a Blitzer hasta el borde del campo. Allí, la visión que lo saludaba le dejó sin aliento. Al otro lado se alzaba una ciudad iluminada por el sol, con casas de madera de colores vivos, senderos de color marrón dorado y valientes edificios de piedra, rebosantes de sonidos de la vida. Se podían ver varios Pokémon disfrutando del día, trabajando en campos o edificios, recogiendo agua del arroyo que atravesaba la ciudad. George sonrió por instinto. Sintió una alegría que no podía describir. Su cuerpo hablaba por él. Bueno, este es Greenfield. ¿Qué opinas? Preguntó el Charmander. Maldita sea, respondió George, no esperaba ver algo así. Blitzer se rió entre dientes. Bueno, ¿qué esperabas? ¿Algunos agujeros en el suelo? Jaja. Las mejillas de George se hincharon. Golpea el clavo en la cabeza. Bueno, no sabía que los Pokémon vivían en aldeas. Y solo he visto pueblos como este en la televisión. La cola de Blitzer se movió curiosamente hacia un lado. Bueno, ¿cómo es una aldea humana? ¿Y qué es un televisor? George tragó, con la nariz temblando. Blitzer miró con una sonrisa desdentada, tan llena de emoción que seguramente sería aplastada. Los recuerdos de las calles aburridas y lluviosas de la ciudad regresaron, a los que se unieron los autos monocromáticos que recorrían dichas calles. Todos permanecieron a la sombra de rascacielos, igualmente incoloros si no fuera por las cortinas y las plantas en macetas. ¿Y cómo pudo olvidar a la gente que deambulaba por las aceras, con sus rostros tan sombríos como las nubes de arriba? Es difícil de explicar, dijo George, perdiendo el tiempo. Supongo que la ciudad es el sueño ahora. Quizás eso sea lo mejor. ¿Y cómo voy a explicar qué es un televisor? Aquí ni siquiera tienen electricidad. Puedes decírmelo más tarde, si lo prefieres, dijo Blitzer. Un gruñido sordo retumbó en su vientre de color crema. El Charmander frunció el ceño. Especialmente ahora que tengo hambre, George asintió en respuesta. Claro. ¿Tienes algo para comer? ¿Qué puedo comer? Mis padres tienen todo un campo de bayas y cosas así.
Cherry, Oran, Nanap, Persim, Citrus. Lo que sea, lo tienen. Ven, te lo mostraré. Blitzer despegó a toda velocidad, dejando a George luchando por correr tras él. Seguro que es rápido cuando tiene hambre. Teniendo en cuenta lo mucho que su cola rebotaba hacia adelante y hacia atrás, era un milagro que Blitzer no hubiera quemado el pueblo todavía. Ese incendio tenía que ser un peligro constante para todos los que lo rodeaban. George hizo una mueca de dolor al imaginar que accidentalmente había deslizado su mano hacia el fuego. Ya casi llegamos, solo un poquito más lejos. Sí, más despacio ya. Todavía me duele aquí. Se irá pronto. No te preocupes por eso. Sin siquiera un respiro, Blitzer condujo a George al pueblo, pasando rápidamente junto a casas y personas por igual. George se mordió la lengua. No hay tiempo para buscar nada interesante en el pueblo, solo el camino de grava que hay justo enfrente. Varios Pokémon los regañaron cuando los dos pasaron corriendo. Los caminos del pueblo no se habían construido pensando en los niños que circulaban a toda velocidad por todos lados, y todos tuvieron que sufrir las consecuencias. Oye, mira hacia dónde vas. Lo siento, la próxima vez buscaré más. Dejen de correr, mocosos. Lo siento, señorita Eldegos. Pasando por aquí. George estaba demasiado cansado para disculparse. Mantenerse al día con Blitzer ya era bastante difícil, y más aún lidiar con otros Pokémon. Evidentemente Blitzer dominaba el arte de las disculpas rápidas, dada la frecuencia con la que se le podía escuchar dar una nueva. En el camino, cruzando el puente, hasta la gente que le gritaba desde sus casas. ¿Cómo esperas llegar a ser un hombre tan adulto como este, tonto? George hizo una mueca y se mordió la lengua. Directora, NRGH, ya no estoy allí. Olvídalo, aquí estamos. Mi casa. Y la casa de mis padres. Blitzer levantó un brazo, como si estuviera presentando su casa a una multitud. George miraba estupefacto, jadeando todo el tiempo. En lugar de una de las casas vibrantes, Blitzer vivía en una choza. La puerta principal apestaba a leña quemada. Una mancha negra que apestaba a hollín manchaba el camino justo antes. ¿Entonces esto es todo? Preguntó George. ¿Dónde está el campo? ¿Y dónde está la casa? Al otro lado. Pero entremos primero. Blitzer corrió hacia la puerta y la golpeó con el puño. Mu. Papá. Estoy en casa. Traje a un amigo conmigo. George se acercó a Blitzer mientras continuaba golpeando la puerta, manteniéndose fuera de la vista. Me pregunto qué tan amables son sus padres. Seguro que le dieron mucha libertad. Ya voy, Blitzer. Poco tiempo después, la puerta se abrió hacia afuera. Al otro lado había una Nidorina tan grande como Blitzer. Ah, ¿vuelves tan pronto? ¿Sí? Yo también estoy sorprendido, pero no podía esperar. Esta vez no regresaste completamente embarrado, estoy impresionado. Ahora, ¿dónde está este amigo tuyo? Ahí está. La Nidorina levantó la cabeza y respiró profundamente por las fosas nasales. Bueno, algunas veces se gana y otras se pierde. Dime, muchacho Oshawott, ¿por qué no entras? Parece que te vendría bien un baño. Claro, dijo George, apretando los dientes después. Si no fuera por el pelaje, tendría la cara roja. Ella es enorme, la casa era mucho más acogedora por dentro, para alivio de George. No hay manchas negras de hollín o barro en ninguna parte, solo una simple casa iluminada con velas. Bueno, parecía más una especie de exposición de museo que una casa, con sus muebles polvorientos y su aroma ceroso, pero había que moderar las expectativas cuando se visitaba un mundo diferente. Especialmente si dicha visita no terminaría pronto, si es que alguna vez terminaba. Nero, ¿puedes preparar un baño? Gritó la Nidorina. ¿Sí? Ese sinvergüenza se ensució otra vez, ¿no? Una voz áspera respondió más profundamente en la casa. Uno pensaría, pero esta vez no es Blitzer. Tiene un nuevo amigo y está en muy mala forma. Tengo rasguños por todas partes. Oh, por el amor de, una puerta al otro lado de la sala de estar se abrió y la contraparte morada de la madre de Blitzer estaba parada al otro lado. Un Nidorino. ¿Por qué no lo dijiste antes? Las infecciones no son nada de que bromear. ¿Estás ahí, muchacho Oshawott?, dijo mientras miraba a George por todas partes, buscando las marcas de rasguños debajo del pelaje. Primero te limpiaremos, luego hablaremos, ¿de acuerdo?
Papá. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Preguntó Blitzer, golpeándole el pie. Su padre meneó la cabeza con cuernos. Mientras sea necesario, hijo. Habrá mucho tiempo para jugar con tu amigo más tarde, paciencia. Su padre se dio la vuelta, suspiró y fue a preparar el baño. Uno pensaría que ahora finalmente tiene un Nerón. Sí, querida, mis disculpas. George, sorprendido, dio un paso atrás. Espera, acaba de. A su lado, Blitzer estaba de pie, moviendo los dedos uno contra el otro. Oye, Blitzer, ¿está todo bien? Yo. El Charmander inclinó la cabeza unos grados. Estoy bien, no te preocupes. Mi papá simplemente está de mal humor. Dijo con una sonrisa. George no lo compró, pero no preguntó más. Todos serían más felices de esa manera. Después de un tiempo, su madre llamó a Blitzer para que le ayudara con algo y Nerón gritó que el baño estaba listo. George fue y siguió al Nidorino por la casa. La familia tenía una cocina y una sala de estar combinadas, la cocina estaba hecha principalmente de piedra, mientras que la sala de estar estaba hecha principalmente de madera marrón oscura, con una pequeña ventana justo en la parte superior. Desde allí subían dos pasillos anchos hacia la izquierda y, aparte de algunos candelabros y marcas negras de hollín en las paredes, no eran más que tierra. Y una puerta o dos. Finalmente, el padre de George y Blitzer llegó a una puerta por la que brillaba el sol. El Nidorino asintió hacia su derecha. Allí estaba una bañera ancha pero poco profunda que llegaba hasta la cabeza de George. Aquí está, muchacho. Quitemos esa suciedad, seguramente arruinará ese abrigo tuyo, dijo Nero, esperando que George entrara. ¿Abrigo? Ya sabes, tu pelaje. Oh. Nerón entrecerró los ojos. Pensé que alguien de tu edad ya sabría estas cosas, habló en un tono aburrido. No es nada, dijo George, con un pie flotando sobre el agua. Olió. La habitación olía a polvo y óxido. Las paredes estaban revestidas con diversas herramientas que habían visto días mejores. No es un lugar en el que le gustaría bañarse. Suave como la brisa primaveral, metió el pie. Frío. Disparó a su mente. El otro pie entró tan lento como el primero, al son de los gemidos y golpes de los pies de Nerón. Chico, no te estás desintoxicando solo estando ahí parado. Baja ya, por el bien de Arceus. George frunció el ceño. ¿Pero normalmente te bañas tan frío? Me siento como si me hubiera hundido en el hielo. Nerón negó con la cabeza. Ni siquiera Blitzer tiene tanto miedo a un poco de agua fría, muchacho. Incluso Blitzer. Ese niño apenas puede quedarse quieto, y su cola duele muchísimo si se moja aunque sea remotamente. Esto debería ser un paseo por el parque para ti, George, suspiró antes de hundirse en el agua. El frío, amargo como podía ser, se extendía desde la cola hasta el pecho. Respiró profundamente mientras el agua envolvía su pelaje, temblando todo el tiempo. Se sentía como si lo hubieran metido en un congelador. Luego el agua se asentó. Los escalofríos de George cesaron. Esto, realmente se siente relajante. Pasó sus manos por el agua y se arrojó un poco encima, el sonido del agua salpicando calmó sus oídos. Es solo agua, pero me siento libre. En mi elemento, incluso. Ahí lo tienes, muchacho. No está tan mal, ¿verdad? Nerón se rió entre dientes. Sí, se siente realmente bien. Aunque no sé por qué. Nerón se rió entre dientes. Eres un Oshawott muy raro. El tipo de agua y el agua real son como el pan y las bayas. Muy bien, es hora de lavar ese barro. Quítate el cuero cabelludo por un momento. Algún tiempo después, toda la familia estaba de regreso en la sala principal. George se mantuvo orgulloso con el pecho hinchado y las manos a los costados, con una sonrisa dibujada en su rostro. Bueno, ¿cómo me veo? Parece que estás listo para afrontar cualquier cosa. Dijo Blitzer. Sus ojos brillaban con la intensidad del sol. Nera le sonrió a George desde la cocina. Pareces un pequeño Oshawott maravilloso. ¿También te solucionaron todos esos rasguños? Por supuesto nosotros lo hice, dijo Nerón mientras entraba bostezando. Fue un poco más difícil encontrarlos debajo de todo ese pelaje, pero tengo mucha experiencia reparando Blitzer a lo largo de los años, me alegra oírlo. Nera asintió. Ven, nos he hecho algo a todos. Blitzer, ¿te importaría ayudarme con los platos? No te preocupes, mamá.
Blitzer saltó del sofá, sin preocuparse de que su cola provocara un incendio por accidente. Nada en la casa olía a quemado, aparte de las manchas negras en las paredes. Lo que George sí olió fue el aroma cálido y salado de un pastel. Se le hizo la boca agua de anticipación cuando Nera y Blitzer llegaron con 2 platos cada uno. Para ser un cuadrúpedo, Nera era sorprendentemente capaz de pararse sobre 2 piernas, y mucho menos de llevar cosas. Tenía una gran destreza en las garras de sus patas delanteras. Pero la mente de George estaba en otra parte. Su mente y su estómago estaban unidos y en brazos. Blitzer le entregó un plato que contenía una masa de color marrón dorado con una especie de relleno pegajoso. Habiendo pasado horas desde su última comida, un gruñido de su estómago finalmente lo rompió. Vaya, espera. Oye, tranquilo ahora. Ni siquiera te he dicho qué es todavía. Cuando Nera terminó de hablar, George tenía manchas azules por toda la boca, que lamió tímidamente mientras los 2 padres observaban estupefactos, y Blitzer no pudo contenerse. ¿Qué? No he comido en todo el día. Nerón resopló. Parece que tienes otro cliente, cariño bueno, mis bayas de Orán son irresistibles, ya sabes, dijo Nera con una risa cordial. Aún no nos hemos presentado, pero eres algo especial, de acuerdo. De todos modos, yo soy Nera, y este es Nero, mi compañero. Somos los padres de Blitzer, pero estoy seguro de que eso ya lo sabías. Sí, Blitzer me dijo que vivía contigo, se secó George la boca, manchándose las manos con mermelada. Me sorprende un poco lo diferente que eres de él. No te pareces en nada, sin ofender. PFFT. Es una larga historia, muchacho, dijo Nerón. En pocas palabras, cuando no habíamos estado juntos durante tanto tiempo, Nera y yo descubrimos a Blitzer en el bosque cerca de la ciudad un día. Era un niño pequeño que ni siquiera sabía su propio nombre, completamente solo y sin padres a la vista. Lo encontramos sobre un lecho de hojas. Si algún salvaje desagradable lo hubiera encontrado antes que nosotros, bueno, no habría terminado tan color de rosa. Eso era todo lo que necesitábamos para llevarlo con nosotros. Debo decir, sin embargo, que no estábamos exactamente preparados para cuidar a un niño. Han sido unos años largos, muchos dolores de cabeza en el camino, pero todavía amamos a nuestro pequeño Blitzer con todo nuestro corazón. El nidorino asintió hacia su compañero. De hecho lo hacemos. Blitzer ha estado con nosotros durante años y siempre ha sido un punto brillante en nuestras vidas. Nera miró hacia Blitzer, que estaba sentado en el suelo. ¿Verdad, cariño? Blitzer asintió. ¿Sí? Yo también te amo, mamá y papá. Estoy tan contento de tenerte, dijo, mordiéndose visiblemente la mejilla. Los padres le sonrieron, antes de volver la mirada hacia George jugueteando con sus dedos. Eso fue complicado, sí, pero creo que lo entiendo. Bueno, me alegro de que fueras la gente que lo encontró, pareces maravilloso. George cruzó torpemente los brazos sobre su chuleta. Blitzer tuvo suerte. Ojalá yo también lo hiciera. Nera tamborileó con sus garras sobre la mesa. Así que sí. Somos nosotros en pocas palabras, a menos que Blitzer tenga algo que añadir, dijo con un movimiento de orejas. Blitzer negó con la cabeza. ¿Sabes? No lo entiendo en absoluto. Hasta donde recuerdo, siempre he vivido aquí. Eso no está tan mal, ¿verdad? Dijo Charmander, mirando hacia el tejado como si estuviera sumido en sus pensamientos. Algo en sus ojos se sentía triste incluso al mirarlo. George volvió a mordisquear su comida. Por supuesto que no, cariño. Lo que pasó, pasó y no podemos cambiarlo ahora, dijo la madre de Blitzer. En cualquier caso, estamos todos aquí, ¿no? Ella le dio un mordisco a su propio pastel de Orán. ¿Por qué tu amigo no dice algo sobre sí mismo a continuación? Así es, aplaudió Blitzer. Por eso vine aquí inmediatamente, es realmente especial. ¿Verdad, George? La masa salió de la boca de George y volvió al plato. Los padres parecían bastante atónitos, con las orejas revoloteando hacia adelante y hacia atrás. George. Es un nombre extraño si alguna vez he escuchado uno. ¿De dónde eres, muchacho? Preguntó Nerón. El humano Hiroyo Sawot se estremeció, casi mordiéndose la lengua mientras sus mandíbulas se presionaban unas contra otras. Fuera del agua y hacia las llamas, como verduras asadas para la cena. Explicárselo a Blitzer fue sencillo, ya que es Blitzer. Explicárselo a cualquier otra persona fue algo muy distinto.
Ni siquiera podía empezar a descubrir cómo explicarlo sin invitarse a la miseria. Resulta que no tenía por qué hacerlo. Él no es de aquí, papá, es un humano. A George se le escapó un aliento de la boca. Sonaron dos jadeos en la habitación. Uno lleno de shock, el otro era similar a una decepción en la forma de respirar. Tirar combustible al fuego es una cosa, era como ser el combustible mismo. Se sintió al rojo vivo debajo de la piel. ¿Un humano? No, eso solo existe en las leyendas. Dijo Nera. Nerón gimió. Muy gracioso, Blitzer. ¿Puedes dejar que tu amigo te explique de dónde es en lugar de hacerlo por él de la manera más tonta imaginable? No es una broma. Blitzer se puso de pie, con los puños apretados y la cola ensanchada. Nunca me crees, pero George me lo dijo él mismo. George meneó la cabeza y se levantó lentamente, colocando el plato sobre la mesa de madera en la que estaban sentados. Tengo que decir algo. Bueno, él te está diciendo la verdad, dijo George. Nerón levantó un ojo en respuesta y levantó una pata delantera para rascarse por la base de su cuerno. George le hizo una señal a Blitzer para que se sentara, lo que hizo con una expresión de te lo dije en su rostro. Sí, parezco un Oshawott cualquiera en este momento. Pero la verdad es que yo era humano hasta hace apenas unas horas. De ahí mi nombre extraño. Esto va a sonar loco, pero estaba dormido y escuché voces que me llamaban diciendo que me necesitaban. Lo siguiente que supe fue que estaba despierto en medio del bosque. Como un Oshawott. Exactamente lo que pasó. Los ojos de Nerón se abrieron de par en par, al igual que los de su esposa. Lentamente giraron la cabeza el uno hacia el otro, mirándose en un silencio horrorizado. George se pellizcó la piel y ambas orejas quedaron planas contra su cabeza blanca. Genial, la cagaste, George, camarón. Blitzer. Prométeme una cosa, ¿de acuerdo? Preguntó Nerón. Nunca le digas esto a nadie más, ¿entiendes? Dijo con voz ascendente pero quebrada. De repente, George percibió un olor ligeramente amargo que provenía del otro extremo de la mesa. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Blitzer se sorprendió de una manera que le recordaba a George a sí mismo y a sus compañeros cada vez que la directora hablaba. Nera le dio una palmadita en el hombro a su hijo. Blitzer, por el amor de Arceus, no tomes nada de esto a la ligera. Please. Puedo decir que realmente te gusta tu nuevo amigo, realmente te gusta. Pero no puedes contarle a nadie más lo que es, ¿de acuerdo? Tu amigo podría estar en grave peligro, ¿qué? No hagas preguntas, simplemente haz lo que te decimos, ¿de acuerdo? No se lo digas a nadie. Eso es todo lo que pedimos, ¿entiendes? Nerón mostró los dientes como si algo pesado lo pesara. George sintió un escalofrío burbujeando bajo su piel. Cualquiera sea el motivo, los adultos en la habitación quedaron atrapados por la nuca. Sus manos flotaron sobre su chuleta de cuero cabelludo, todo mientras miraba alrededor de la habitación. De repente, ya no tenía tanta hambre. Pero mamá, lo siento, Blitzer. Sé que debes estar entusiasmado con tu nuevo amigo, pero estamos hablando de cosas de adultos. ¿Recuerdas lo que te dije hace un mes? ¿Sobre ella? Blitzer se estremeció. Sí, me lo dijiste, murmuró en el mismo tono lúgubre que usaban sus padres. George ya no sabía qué pensar. El aire en la habitación se había vuelto tenso y lúgubre, como la sala de espera del consultorio de un dentista. Llamaron a Blitzer y a sus padres y George se quedó varado. Disculpe, ¿hay algo malo en que yo sea humano? Nera negó con la cabeza. No. No eres tú el problema. Es otra cosa. Ella. La última palabra sonó como si tuviera que forzarla a salir de su garganta. Ella. Como si pronunciar el nombre fuera una maldición para todo el pueblo. Nera parecía aturdida después de simplemente referirse a quien quiera que fuera. Escucha, muchacho. Nerón tomó el control, sin que nadie se lo pidiera. No sé cómo lo ven mi pareja y mi hijo, pero hablaré por mí. Todo lo que necesitas saber es que hay mucha gente buena en el mundo y algunas manzanas podridas. ¿Entendido? George asintió. Bien. Una de esas manzanas podridas es, bueno, muy poderosa. Y sabemos que ella no te dejará en paz si se entera de ti. Ella es una Pokémon despiadada, ¿me oyes? Sabemos de lo que es capaz y es una visión terrible, terrible. Realmente no quiero obligarte a alejarte. Puedo ver que mi hijo realmente se preocupa por ti.
Así que por favor, no se lo digas a nadie. George sintió incómodo. Sí, señor. De la nada, alguien empezó a golpear la puerta principal. Oí. ¿Hay alguien en casa? Abre. Las cabezas se giraron hacia la entrada. En un instante, el aire de la casa se volvió gélido por la repentina tensión. Nerón se llevó una pata a la boca y levantó una garra antes de dirigirse a la entrada. Mera y Blitzer asintieron y George simplemente siguió su ejemplo. Esperaron con gran expectación cuando Nerón abrió la puerta. Hola señores, buenas tardes. ¿Pasa algo? No pasa nada con usted, buen señor. Lo único que nos gustaría saber es si tienes información sobre este hombre. Es un fugitivo muy buscado y fue visto por última vez en esta zona no puedo decir que haya visto o oído nada sobre mí, lo siento. Atrápalo rápido, sí he entendido. Que tenga un buen día, señor. Lo mismo para ti. Con un suspiro, Nerón regresó a la mesa y se sentó en su antiguo lugar mientras sacudía la cabeza. Esta vez nada, gracias al creador, susurró. George, todavía cuidadoso con cada respiración, se guardaba sus preguntas para sí mismo. Un fugitivo prófugo. Eso no sonó bien. Pero podía decir que la historia no terminaba ahí. Es solo que Nerón no parecía dispuesto a dar más detalles. Estuvo en silencio durante 5 largos minutos, antes de que Blitzer rompiera el silencio. Mamá. ¿Puedes dejar que George se quede aquí? No quiero perderlo, tartamudeó el Charmander. Su madre le devolvió una leve sonrisa, aunque incómoda. Lo intentaremos, ¿de acuerdo? Sé lo mucho que significa para ti, Blitzer. Y es realmente dulce, dijo, con una garra apuntando hacia George. No deberíamos preocuparnos tanto. Vine. Ustedes dos deberían ir a jugar juntos un rato y relajarse un poco. Ambos parecen haber visto un fantasma. Blitzer y George asintieron con el ceño fruncido. George se acercó a Blitzer. Algo dentro de él podía sentir lo malhumorado que estaba el pobre niño. Extendió su brazo alrededor del cuello de Blitzer. El Charmander miró hacia arriba con una sacudida de energía e hizo lo mismo. Hizo que George se sintiera un poco mejor y también pudo sentir un cambio en Blitzer. Nerón se aclaró la garganta. Pues bien, muchachos. ¿La escuchaste? Ve a jugar a tu habitación un rato, ¿de acuerdo? No te preocupes por la comida, no la tocaremos. Blitzer dio un zumbido. Ven George, vámonos. Capítulo 3, los sueños más salvajes. La casa ahora estaba tranquila, Blitzer llevó a George a su habitación. El encantador usaba su cola como una antorcha, a pesar de que todas las velas de la pared estaban encendidas y el aire rebosaba de su aroma ceroso. Para convertir lo extraño en completamente estúpido, la forma en que sostenía la cola hacia arriba hacía que sus pasos fueran más lentos y mucho más torpes. Normalmente una cola mantenía a alguien firme sobre sus pies. Sin embargo, Blitzer no lo había entendido del todo. Oh. Hombre, estos pasillos son tan anchos, dijo el encantador, mientras lograba atraparse en la pared justo antes de caerse. George sonrió un poco. ¿Por qué son tan anchos, de todos modos? Ninguno de tus padres necesita tanto espacio. Blitzer se asomó por encima del hombro y luego emitió un chirrido. Oh, sí que necesitan eso una vez que evolucionan. Solo espera. Ya veremos, supongo, respondió Osawott encogiéndose de hombros. No puedo negar que, sosteniendo tu cola así, me recuerdas a un explorador. El Charmander se sonrojó. Oh, gracias, tarareó. Unos pasos más tarde, los dos llegaron a una puerta más ancha que ambos juntos. Blitzer lo abrió y corrió hacia adentro. Aquí está, mi habitación. George caminó con cuidado al entrar. Había una sorprendente falta de muebles. De hecho, la habitación estaba vacía aparte de una cómoda y una caja llena de juguetes. El aire se sentía un poco apretado y la habitación carecía de iluminación. Aparte de la llama de cola de Blitzer, una sola vela en la cómoda era la única fuente de luz y no estaba encendida. Un leve olor a hierba seca flotaba en el aire. George lo olió saliendo de un montón de pajitas en la espalda, sobre las que Blitzer se había arrojado. ¿Qué opinas?, preguntó Blitzer. George se quedó inactivo. Por un momento creyó oír un eco. Está bien, supongo. Es bastante espacioso y griega. Tienes mucho espacio para ti. Mucho más de lo que estoy acostumbrado.
Sí, es bastante aburrido aquí, dijo Blitzer con seriedad, para desconcierto de George. Oye, ¿para qué sirve esa cara? ¿Por qué crees que estaba en el bosque en primer lugar? Ahí es donde está la diversión. Explorando. Mis padres siguen diciéndome. No, Blitzer, no puedes salir, sabes lo peligroso que es con todos los salvajes. Y podrías meterte en problemas con algunos de los soldados de la reina si no tienes cuidado y haces chusma, 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 pero a mí no me importa. Me encanta el aire libre, me encanta explorar. Así fue como te encontré. Así que no voy a parar. George se aclaró la nariz con una respiración profunda. Al menos tienes tu propia habitación, ¿sabes? Suenas mucho como yo antes de venir aquí, excepto que tus padres realmente te permiten salir. La directora de donde yo vengo no me dejó salir ni en 1.000.000 de años. ¿Directora? Blitzer inclinó la cabeza. George tragó un poco de saliva que se había acumulado en su boca. Bueno, ella es como una madre. Excepto que en realidad no. Al final los verdaderos padres te aman. Ella era solo una mujer enojada y odiosa. Extremadamente grosero, solo cuida a los niños por el sueldo. Es complicado. ¿Es eso algo del mundo humano? Supongo que sí. George se encogió de hombros. Ella siempre fue horrible conmigo y con los demás, no sé por qué. Se suponía que debíamos confiar en ella, pero yo no confiaría en que ella cuidara un puesto de limonada. Es una gran diferencia mundial, ¿no? Tus padres todavía te dejan salir, aunque les preocupa que un Pokémon salvaje te atrape, no me dejan salir muy lejos y no sé por qué. Puedo llevarlos. Blitzer sostuvo sus puños frente a su cara y luego fingió haber boxeado en el aire. Soy fuerte y puedo respirar fuego. Y puedes respirar agua. George miró hacia un lado. ¿Respirando agua? ¿Es eso siquiera posible? No soy un pez, ¿sabes? Shpromish me atacó en el bosque y lo único que pude hacer fue huir. Así que no puedo. Y además, está respirando lo correcto. Blitzer frunció el ceño de mal humor. Sí puedes. Eres del tipo agua. Sé que puedes hacerlo. Y no he visto a ninguno de los soldados de la reina por aquí, así que no veo por qué no puedo salir del pueblo. Ahí está esa reina otra vez. George respiró profundamente antes de juntar las manos para mover los dedos. Me gustaría saber quién es esta reina, Blitzer. ¿A eso se referían tus padres hace un momento? Blitzer suspiró. Sí. Nadie a su alrededor dice su verdadero nombre, pero todos lo sabemos. Es un poco difícil no hacerlo. Su nombre es Reina Patrina Romero III, o algo así. Técnicamente ella es nuestra gobernante, pero aquí nadie la acepta. ¿Por qué no? Preguntó George, con las orejas moviéndose hacia un lado. Porque ella es horrible. Gritó el encantador, con los dientes pequeños al descubierto. Ella realmente lo es. Lo único que quiere es más. No importa si hacemos todo lo que ella quiere exactamente como ella lo quiere. Lo único que obtenemos es más desprecio. Más soldados acosándonos. ¿Escuchaste a esos dos tipos con los que papá estaba hablando, verdad? George asintió. Lo hice. A mí me sonaban como matones bocazas. Como cierta persona que conozco exactamente. Blitzer se inclinó hacia adelante con las garras apretadas. Tratamos de evitarlos tanto como podemos, pero déjame adivinar, ¿no te dejarán? No. Los soldados siempre salen cuando las cosas se salen de control. Y eso sucede con demasiada frecuencia, también en las cosas más pequeñas. Como si algún anciano se perdiera en el bosque, aquí vienen los soldados. Es horrible, pasan por el pueblo. Rompen cosas, nos roban, todo en nombre de la reina. Y si no lo aceptamos, bueno, leemos sus direcciones cuando las ponen en el tablón de anuncios. Ella da ejemplo a cualquiera que se oponga a ella. Todo para que no pensemos en protestar. Entonces esos fugitivos son la excusa esta vez, ¿no? George puso el pie en el suelo, raspando el polvo del suelo. Blitzer, no puedes simplemente deja esto, sigue pasándote. Y yo no. Le gritó a Blitzer con una bengala en la cola, visiblemente haciendo pucheros. Tal vez mamá, papá o el resto del pueblo lo hagan, pero yo seguro que no. Exploraré y nadie me detendrá. De todos modos, nunca he visto soldados en el bosque. ¿Qué estarían buscando allí?
Solo hay Pokémon salvajes. De repente George se sintió incómodo. Una picazón en la cabeza que no podía alcanzar, similar a la que sintió al despertar. Esas voces, eran esas, Blitzer. Ahora que lo pienso, quizás escuché a algunos de esos soldados buscándome antes. ¿En serio? Blitzer retrocedió. ¿Te siguieron? El Oshawott negó con la cabeza. No, no podrían haberlo hecho. Ya nos habrían encontrado si lo hubieran hecho. Pero buscaban a alguien que se había convertido en Pokémon, lo escuché con mis propios oídos. Señaló que sus orejas se movían hacia adelante y hacia atrás. Eso es un alivio, al menos. Blitzer negó con la cabeza. Habrías estado en problemas si te hubieran encontrado. Nadie en el pueblo se atreve a enfrentarse a ellos si hacen algo. Todos son Pokémon grandes y de aspecto fuerte que parecen como si le arrancaran las patas a Wurmple por diversión. No creo que 10 de nosotros pudiéramos enfrentarnos ni siquiera a uno. Me alegro de haberte encontrado a tiempo. ¿Podrías decir eso? George miró hacia otro lado, frunciendo el ceño. Las cosas se vuelven cada vez más extrañas, ¿no? Primero me despierto como un Pokémon, luego me persigue un Pokémon malvado, caminó hacia el otro lado de la habitación en un estupor confuso, con los golpes de sus pies fuertes y claros. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué sucede todo esto? Bueno, no es como si fuera una especie de héroe, ¿verdad? Claro, es una fantasía divertida, pero no es más que eso. El exhumano gimió y su cola cayó contra el suelo. La vida me ha estado derribando durante demasiado tiempo. Si realmente fuera un héroe, bueno, entonces no estaría perdiendo desde el día en que nací, ¿verdad? George dejó escapar un suspiro largo y prolongado. En todo caso, este es el momento en el que me despertaría, pero puede ser un héroe. Dijo Blitzer. George sintió una garra en su hombro. El Charmander estaba detrás de él, sonriendo con el pecho hinchado. Todo es posible si lo crees. ¿De verdad lo crees? ¿Sí? Por eso quiero explorar. Quiero hacerme más fuerte y enseñarles una lección que nunca olvidarán. Cuando evolucione, me aseguraré de que nunca regresen aquí. ¿Estás conmigo, verdad? ¿Qué crees que habrías hecho si te hubieras despertado ya mayor? Imagínate blandir esas espadas, George. George intentó imaginarlo por sí mismo. En un abrir y cerrar de ojos, los dolores de cabeza dieron paso a una escena que se desarrollaba en su mente. Mostraba a un guerrero fuerte y noble, orgulloso y erguido en el fragor de la batalla. Con una espada curva en cada garra, acuchillaba a sus enemigos con una ferocidad inigualable. Cortando monstruos, golpeando con su cuerno como relámpagos, rayos de hielo y poderosos chorros de agua que salían de su boca. Uno por uno, sus enemigos se desplomaron en el suelo con un gorgoteo. Al final, el guerrero, el Samurott, salió victorioso. Y esa fantasía, por vívida que fuera, hizo sonreír a George al final. Tienes toda la razón, lo soy. ¡Genial! Blitzer levantó los brazos antes de envolverlos alrededor de George. Tú y yo lo vamos a hacer. Seremos los mejores exploradores de todos los tiempos. Y así, los dos Pokémon entrelazaron sus sueños entre sí. Aunque pasaron el resto del día jugando con juguetes y ayudando a los padres de Blitzer, George estaba entusiasmado. Nunca antes había corrido tanta energía por sus venas, energía que no podía esperar a gastar en las aventuras que le esperaban. Blitzer prometió que explorarían el bosque mañana y, al igual que con la identidad de George, prometió no contárselo a nadie, y menos aún a sus padres. Tenía un lugar especial en mente, un lugar en el que no se había atrevido a profundizar antes. Nada de esto era desalentador, ni siquiera la idea de soldados o fugitivos acechando en las sombras. Fue el primer paso de un largo camino hacia la cima. Era inevitable que hubiera desafíos. Sin embargo, una cosa de la que George no podía librarse era la persistente sensación de que las cosas no eran tan simples. Voces misteriosas lo habían traído aquí, ¿para qué? ¿Tratar con una reina? ¿Con fugitivos? ¿Lo harían realmente? ¿Necesitas a alguien de un mundo diferente para lidiar con eso? Lo que George sí sabía, sin embargo, es que no se trataba de un sueño fuera de control. A medida que pasaba el tiempo, la posibilidad de despertar de todo esto era menor que un cabello. ¿Pero fue eso algo tan malo? No es que nadie en casa lo extrañe, y menos aún la directora. Por ahora, estaba feliz de vivir como un Oshawott y soñar con maravillas que no podría haber imaginado durante 1000 años.